En la primera lectura que escuchamos hoy, vemos un pasaje interesante y un pasaje a veces un poco difícil de entender. Vemos dos reyes que vienen en lucha uno contra el otro. Los dos vienen con un gran ejército poderoso. Pero vemos al rey Saúl que cuando ya estaba cansado, Dios le manda un gran sueño. David puede acercarse junto a su ejército. David tenía la facultad o tenía el poder de poder deshacerse del rey Saúl, porque él estaba dormido y nada podía hacer. Pero David se pone a pensar y a meditar algo. ¿Cómo puedo atentar con el ungido del Señor? Reconoce el ungido, reconoce el rey escogido por Dios. Entonces el Evangelio de hoy nos narra 3 puntos importantes que debemos reflexionar. Amarnos unos a los otros. Ama a tus enemigos. Ama a todo aquel, y a veces nosotros en la vida se nos va olvidando quién es la persona, quién es mi vecino, quién es mi esposo, quién es mi esposa, quién es mi hijo, quiénes somos nosotros. Y a veces nos cuesta amar, nos cuesta respetar, y sobre todo aquella persona que nos ofende. Aquella persona que nos ha hecho algo, es muy difícil de nosotros poderlo amar, poder entender, poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y al principio de la semana, cuando yo estaba meditando estas lecturas, me acordé de una pequeña reflexión que me hizo reflexionar y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y había un señor que tenía 3 hijos. Los hijos crecieron, se casaron, tenían su carrera, tenían todas sus casas, tenían todo, mientras que el señor terminó en la calle, terminó durmiendo en la calle. Pero en ese dormir en la calle, el sentir el rechazo de todos aquellas personas que viven en calle son rechazados por nosotros. Los vemos en la calle, pero a veces cerramos la ventana, a veces cerramos los ojos, a veces no les damos la atención que ellos necesitan. Y un día este señor, pensando, meditando, viene a tocar la puerta de uno de sus hijos para pedirle que le diera ayuda porque pues no tenía nada. Cuando toca la puerta, el hijo sale y el papá le pide por favor que le diera la oportunidad de entrar, de estar en casa porque no tenía nada. Y el hijo dijo: papá, puedes quedarte, pero solamente me queda un lugar en el garaje. Y uno de sus hijos, de los hijos del Señor, le dice: papá, ¿cómo puedes tú ser ingrato con tu propio padre que te está pidiendo ayuda? Pero digo, es el único lugar que nos queda. El padre acepta quedarse en el garaje. Y estando en el garaje, él nuevamente meditaba todo lo que había hecho, todo lo que tenía, todo lo que había perdido y que ahora no tenía nada. Entonces, pensando, decide: tengo que hacer algo. No puedo terminar mi vida en el garaje de esta casa. ¿Cuándo mi hijo me va a aceptar? Entonces decide y se acuerda de que él tenía un amigo que tenía una carpintería y va a hablar con su amigo de la carpintería y le dijo: quiero que por favor me des un poco de madera de la más vieja. Voy al basurero a levantar aquella basura, la más vieja que tengas, y constrúyeme un baúl, un cajón. Y después decide ir a ver a un amigo que era cerrojero y dijo: quiero que de tu basura me escojas unos cerrojos de los más viejos que tengas, porque necesito ponerle a este cajón, a este baúl. Y cuando tenía ya el cajón, tenía todo listo, entonces va a ver a un amigo que tenía una compañía de vidrios y dijo: voy al basurero a recoger un poco de vidrios. Puso los vidrios del basurero en el cajón o en el baúl y lo esconde en uno de los lugares del garaje donde él estaba quedándose por esos días. Uno de los días el hijo sale al garaje y empieza a caminar y ve el baúl, lo patea con su pie y escucha ruido dentro del baúl. Este hijo pensó que estaba lo más importante que ellos buscaban. Entonces él levanta el teléfono y le habla a sus otros 2 hermanos y les dice: hermanos, tenemos que cuidar a mi papá. Acabo de encontrar el tesoro. El tesoro de mi padre está escondido en mi garaje. Tenemos que cambiarlo.
Hay que tenerlo en la casa. Le dieron vivienda, le dieron todo. El Señor se enfermó, lo llevaban a los mejores hospitales, lo cuidaron tanto. Y el Señor murió un día. Tuvo el mejor funeral del mundo. Le hicieron todo, tanto que le dieron. Pero cuando llegó el momento de que lo sepultaron y regresaron, ahora tenían una tarea. Tenían que buscar la llave. ¿Dónde estaba la llave del anciano que había dejado del tesoro? ¿Qué ellos pensaban? Cuando encuentran la llave, abren el cajón y se dan cuenta que el cajón estaba lleno de puros vidrios rotos. Fue un desastre para estos hermanos. Empezaron a gritar, empezaron a maldecir a aquel viejo, empezaron a decir tantas cosas de aquel señor, hasta que uno de los hijos de él se acercó y le dijo: hermanos, nosotros hemos olvidado la crianza de mi padre, hemos olvidado la carrera que tenemos, hemos olvidado las casas que tenemos, hemos olvidado todo lo que mi padre sufrió por nosotros. Hemos olvidado el primer mandamiento donde dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Hemos olvidado el tercer mandamiento donde dice: ama a tu padre y a tu madre. El egoísmo, el dinero, el poder nos aleja del amor de Dios. Estos jóvenes fueron alejados de lo más apreciado, del tesoro más apreciado, por seguir lo que el viejo, la inteligencia de aquel viejo que el Padre, que Dios le había dado para poder sobrevivir y para tener una vida digna. Nosotros se nos olvida que somos dignos. Nosotros se nos olvida que somos hijos de Dios. Nosotros se nos olvida que podemos perdonar. Nosotros se nos olvida que estamos ricos porque tenemos tantas cosas en la vida. Entonces Jesús dice: ¿qué tiene de extraordinario amar solamente a los que te aman? No tiene sentido. Hay que luchar por los que no nos quieren. Hay que amar a aquella persona que te hizo el mal, aquella persona que se peleó contigo. Jesús dice: qué interesante, ¿de qué te sirve prestarle solamente a aquel que siempre sabe que te paga? Jesús dijo: préstale también a los demás. Jesús dice: sé misericordioso, como es el Padre en el cielo. Y nosotros se nos olvida la misericordia, se nos olvida el amor de Dios. Entonces Jesús, yo les quiero pedir a ustedes que tal vez hoy, este día, tengan la oportunidad de nuevamente leer el Evangelio. Lean y vean en cada uno de nosotros dónde me puedo acomodar yo. ¿Qué es lo que el Señor me dice a mí a través de este pasaje del Evangelio de hoy? Ama, pero primero tienes que amarte a ti. Si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Date cuenta de que todos y cada uno de nosotros somos amados por Dios, y Dios te ha enviado a este mundo para amar a los demás. El amor no cuesta, el amor es de Dios. Cuesta el que tú tengas las ganas de amar a tu prójimo y amar a los demás como Dios nos ama a cada uno de nosotros.